Que al mal paso darle prisa, ¿cierto? Dale, profe. Ahí está la Bueno, última clase, ¿no? sí, señor. La primera persona que quería participar era nuestra querida amiga Linda Lucía Rodríguez Villadiego. Sí, profe. Cuéntanos, Linda Lucía. Tu Del participación, video, es profe. tu participación es acerca del video. Ok. Profe, voy a decir lo que dijo Homero en ese momento y la Ajá. apreciación que yo hice. Él Ajá. dice que esa máquina de movimiento continuo no sirve para nada y que cada vez camina más rápido. Entonces, Ajá. esa máquina obtiene su energía de ella misma. Y Ajá. además de eso, tiene energía, o sea, tiene más energía de la que puede producir, haciendo que Ajá. se mueva más rápido. Ajá. Entonces, eso rompe ambas leyes de la termodinámica. Entonces, sería tipo 1 y tipo 2. Si rompe ambas leyes, o sea, eso es como una apreciación que yo hice. Si rompe ambas leyes de Tipo la 1. termodinámica, No, sería más bien tipo 1. tipo 1, exacto, aquí lo tengo anotado. Y le puse aquí Profe, tipo 1. pero, De pues primera decía, clase. Sí, sí, señor. o sea, primero que todo se ve que está realizando un trabajo, o no, bien más trabajo cuando acelera sin meterle más energía, o sea, que está creando Correcto. más energía. Correcto. Crea más Pero energía eso que la que también produce. influiría, ¿no? Que está como que más que, cómo lo digo? O sea, está aprovechando el 100%, es más, sí, más del 100% de la energía que tiene para crear más energía, ¿no? También, Yo lo pensaría más desde el punto de vista, como lo dice Linda. Está acelerando, está creando energía de la nada. No es que esté aprovechando el 100% de la energía, sino que Que si usted, simplemente usted ve cada la vez va más Tipo rápido. uno, O sea, tipo uno. obtiene más energía de la que produce y por eso, o sea, se mueve más rápido. Por eso es que Ajá. yo, Y se mueve cada vez más rápido. más Homero rápido, mismo lo dice, que exactamente. cada vez está, que incluso cada vez está acelerando más. Sí, Tipo uno, el foquito de la derecha. sí, Lo ya, peor es que mantiene el foco encendido. Vea usted esa exactamente. vaina. Sí, o ¿Qué sea, que lista es? Pero ese Crack. foquito la delata. Lisa Skullcrack que creó una máquina que funciona con energía de la nada, crea su propia energía. violando la primera ley de la termodinámica. Según mi Lisa papá, para los Simpsons no sirve presidente, para nada, vea. próximamente nos veremos viajando interestelarmente, yo. Hay un man que creó una nave que teóricamente puede sobrepasar la velocidad de la luz. Teóricamente. En algún momento, muchachos, hablaremos de crear Mexicano. un viaje de aquí a Marte, ¿sí? De vacaciones a Marte. Profe, entonces me gané el punto. Sí, señorita, claro que sí. Ok, 2 profe, puntos. pero ¿cómo batería la velocidad de la luz sin desintegrarse? Yo no lo he visto. Ocurre que el man se hizo, o sea, el man se echó un pajazo mental terrible y descubrió o inventó una especie de pseudomotores que en vez de mover la nave, mueven el espacio a su alrededor. Entonces la nave en realidad nunca se está moviendo, lo que se está moviendo es el espacio a su alrededor. Y por eso es capaz de romper la velocidad de la luz. Más bien es un portal. Más que... Vale, o sea, la traslada. Ajá. Pero, O sea, traslada el espacio alrededor de la nave. ¿para qué Terrible. trabajo? La ¿Para nave qué trabajo? Bien Es trabado. terrible ese man. Ese sí. Ese sí, terrible. Yo me vi la conferencia de ese man y él dio la explicación y uf, uf, En pocas palabras, sí sería como un portal o algo así, o sea, te algo así, teletransporta literal. algo así. Pero para hacer Más eso bien es un portal. Pero, o sea, el man hizo los cálculos, hizo todo y él teóricamente se puede. Solo hay un pequeño problema. Que para mover esa Mándate. nave, que para mover esa nave se necesita más energía que la que hay en toda la Tierra junta. Tenemos que empezar a traer energía de hoyos negros. De donde sea, pero. Bueno. La segunda tarea era un ejercicio, ¿no? Sí, profe, yo lo digo así. Como, Vamos a ver, espérate que lo busco. qué ganas de meterme un hoyo negro a veces. A ver, Jonathan, cuéntanos. Yo lo he anunciado primero. Sí, señor, claro que sí. Una planta termoeléctrica de 600 megawatts que usa para el proceso de enfriamiento el agua de un río cercano tiene una eficiencia térmica de 40%.
Determina la tasa de transferencia térmica al agua del río. La tasa real de transferencia será mayor o menor que este valor. ¿Por qué? Bueno, para hallar primero de todo la tasa de Ya va, ya va, ya va. transferencia, Ya va, un así va a momento. escribiendo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Aguanta, Jonathan. No, no he abierto ni el tablero y aguanta, 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 aguanta. Tengo hambre. Todos tenemos hambre. Ajá. Bueno, primero, sacar los datos. Tenemos 600 megawatts y podemos tomarlo como, Mejor dicho, hacer el esquemita de la máquina térmica. sí, o sea, tendríamos, sigo. Ay, ¿y por qué no se está haciendo? Ay, lo mismo que ayer. Ah, yo sí decía. Yo estaba haciendo el dibujo un momento. Lo mismo que ayer, problemas técnicos, por favor, espere. Oh, ya yo tenía el dibujo más hecho aquí que quién sabe qué. Ahí está. Ah, ya salió. Bueno, para evitarnos voy a conectarme, voy a conectar la tablet desde el celular. Ahí está. Vale. Entonces seguimos. Ajá, y ahora porque. Ah, ahora sí. Ya. Chan, chan, chan. Chan, chan. QH, QL. Listo. Entonces tenemos una máquina térmica que genera ¿cuánto? No, dice que, o sea, que usa para su procesamiento 600 megawatts. Ajá. Ese sería entonces la eficiencia neta. Ujú. ¿La eficiencia neta o la potencia neta? La potencia neta, de verdad. Eso sí. Y tenemos la eficiencia del 40%, o sea, un 0.4. Es correcto. Tenemos una eficiencia del 0.4. Entonces, al tener la eficiencia y la potencia neta, podemos hallar UH, que sería el Correcto. calor de entrada. Simplemente sería dividir la potencia neta sobre la eficiencia. Y lo despejamos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto nos da QH? Eso nos da 1500 megawatts. Y ya con la entrada de calor, la potencia neta, podemos hallar el calor que es desechado, o la transferencia que hace la termoeléctrica río. Simplemente sería restar el calor de entrada menos la potencia neta. ¿Así, cierto? Calor de entrada menos potencia. Netos. Y despejamos Q sub L, ¿cierto? Digo. Y eso nos da 900 megawatts. Y eso da que Q sub L es 900 megavatios. O sea que la transferencia que hace la termoeléctrica al río es de 900 megawatts. Ok, correcto. Y resolviendo la pregunta que dice, ¿la tasa real de transferencia será mayor o menor que este valor y por qué? Pues yo considero que es menor porque hay, o sea, se pierde mucho más, se pierde mucha más potencia que la que entra al sistema, que la que utiliza el sistema. O sea, ¿es menor o es mayor? Menor. Pero ¿cómo así que se pierde mucha más potencia? O sea, la máquina solamente utiliza 600 megawatts de los 1500 que entra. Correcto.
Y, o sea, se puede decir que se pierden los 900 megawatts que son los que la termoeléctrica transfiere al río. Ajá. Entonces, por eso sería menor. Bueno, esa, como tal, esa no es la respuesta, pero yo les voy a decir cuál es la respuesta. Claro. Y eso tiene que ver más que todo con el tema que vamos a ver hoy, que se llaman irreversibilidades y Carnot. Ocurre que si contabilizamos toda la pérdida de energía que va a tener esta máquina térmica, toda la pérdida de energía, van a ser exactamente esos 900 megavatios. Ni más ni menos. Sin embargo, nos están preguntando cuánto en realidad va al río. Ocurre que una máquina térmica no pierde el calor solo por transferencia de calor. Hay parte de la energía que se pierde en el movimiento de la misma máquina térmica. ¿Cómo así en el movimiento? Una máquina térmica funciona con materiales. Los materiales, cuando se ponen en contacto entre sí, ¿qué hay? Fricción. Hay fricción. Cuando tú frotas dos cosas durante mucho tiempo, ¿qué empieza a pasar? Se calienta. Se empieza a calentar. El ejemplo es claro, coloquen sus manos y empiezan a frotarlas una con la otra. Van a empezar a sentir cómo se van calentando. Entonces la situación es esa. No toda la energía va a terminar al río. Parte de la energía se ve expresada en pérdidas hacia el ambiente, hacia el aire, porque hay calentamiento por efectos de fricción. Eso es inevitable. ¿Cómo se puede minimizar? Utilizando lubricantes, pero los lubricantes no tienen, o sea, no existe ningún material o ningún elemento en la Tierra que tenga fricción cero. Por esta razón, siempre va a haber una pérdida energética por efectos, por ejemplo, de fricción o de resistencias al movimiento. Cuando son vehículos, el aire va a tender a poner una resistencia con el movimiento del vehículo. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta. Sí, la energía total perdida son los 900 megavatios. Lo que va al río tiene que ser menos, porque una parte ya se perdió en forma de calor por fricción. ¿Vale? Vale, sí. No lo he tenido en cuenta. Los demás, ¿es Sí, claro eso? Breve. O sea, la hay perdida por transferencia. Perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que teníamos pendiente, que eran los ejercicios de refrigeradores y bombas de calor. Vamos a hacer este ejercicio de refrigerador. Uy. Por favor, alguien que lo lea. el compartimiento para comida de un refrigerador que se muestra en la figura se mantiene a 4 grados centígrados al extraer calor de este a una tasa de 360 kJ por minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilowatts, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Ok. Entonces, como habíamos hablado, un refrigerador es una máquina térmica al revés. Uy, ¿dónde está el tablero? Se me perdió. Como habíamos hablado, un refrigerador es una máquina térmica al revés. Tenemos aquí el refrigerador. Este refrigerador recibe calor del punto frío, manda calor al punto caliente, consume potencia. Este viene siendo Q sub H, este viene siendo Q sub L, este viene siendo el trabajo neto. O en este caso, potencia. El ejercicio nos dice que extrae calor del refrigerador a una tasa de 360 kJ por minuto. Es decir, que Q sub L es igual a 360 kJ sobre minuto. Que hay que pasarlo a kilojoules sobre segundo para que nos quede en kilovatios por un minuto.
1 minuto sobre 60 segundos. Minuto con minuto se va. 36 entre 6. 360 entre, perdón, 360 entre 60. Eso da 6 kilovatios. Si no estoy mal. 6 por 6, 36, sí. ¿Sí o no? Hola. Sí, profe, ¿qué? Sí, Dígame. profe. Perfecto. Vamos bien, ¿no? Listo. ¿Qué más nos dice el enunciado? Si la potencia requerida al refrigerador es de 2 kilovatios, es decir, la potencia neta es de 2 kilovatios, nos pide el coeficiente de desempeño de un refrigerador. Punto A. El COP de un refrigerador no es más que el calor removido de la zona fría sobre la potencia neta consumida. 6 kilovatios sobre 2 kilovatios. Kilovatio se va. Esto queda igual a 3. Quiere decir que este refrigerador tiene un coeficiente de desempeño de 3. Es decir, que por cada kilovatio consumido por el refrigerador, este es capaz de mover 3 kilovatios desde la zona fría hacia la zona caliente. Bien, mal, preguntas, dudas, más preguntas. Vale, entonces continuamos con el punto B. Si están aquí. Quedé psicoseado desde ayer. Ahora nos preguntan la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador, es decir, hacia la cocina. Es decir, nos están preguntando por QH. Recordemos que esto sigue siendo una máquina térmica. Como sigue siendo una máquina térmica, la potencia neta es igual a QH menos QL. De esta forma tenemos QL, tenemos W neto, podemos despejar QH. QH es igual a W punto neto más QL, más Q.L. 6 kilovatios más 2 kilovatios, 8 kilovatios. Breve el ejercicio. Fácil, difícil. Fácil, difícil, complicado, muy perro. Profe, voy a cancelar. Ups, ya no se puede cancelar. Si le digo que está muy perro, usted pone uno más fácil en el taller parcial o lo que sea que vaya a hacer. Totalmente, totalmente. No, está perrísimo. Ah, Esa vaina no la hago. Ni Einstein hacía esas cosas, oye. bueno, ya lo sé que me estoy pasando entonces de piña. Pasemos al siguiente ejercicio. Súper breve. Alguien, por favor, que lea el ejercicio. Alguien que lo lea. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 26 grados Celsius. Y la casa pierde calor a una tasa de 80
80.000 kilojoules sobre hora. En un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados Celsius y la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP de 2.5, determine la potencia consumida por la bomba de calor, la tasa a la que se extrae el calor del aire frío exterior. Perfecto. Tenemos una casa. Además, me voy a llevar esta figura. Guardar imagen, escritorio. Chan. Escritorio, ¿dónde está? Aquí está el escritorio, aquí está. Tenemos una casa que está a 20 grados Celsius y necesita mantenerse a esos 20 grados Celsius. Como afuera estamos a menos 2 grados Celsius, tiene unas pérdidas de calor de 80.000 kilojoules por hora. Están utilizando una bomba de calor con un coeficiente de desempeño de 2.5. Pregunta, ¿cuánto es el calor que tiene que extraer del aire exterior y cuánto es la potencia neta consumida? Eso es lo que nos están preguntando. Ahora, primera situación. Si la casa tiene que mantenerse a 20 grados Celsius y esta está perdiendo calor a una tasa de 80.000 kilojoules por hora, ¿cuánto hay que ingresar utilizando la bomba de calor para que esta temperatura no cambie? ¿Cómo? Que se te oyó muy lejos. Que te escucho muy lejos, no te oigo. Que si puede repetir la pregunta que hizo. Si la casa está perdiendo calor a una razón de 80.000 kilojoules por hora, para que la temperatura se mantenga constante, ¿cuánto calor hay que ingresarle utilizando la bomba de calor? Si pierde 80.000 para que se mantenga en 20, ¿cuánto hay que meterle? Lo mismo. Los mismos 80.000. Es correcto. De esta forma, Q.H tiene que ser igual a 80.000 kilojoules sobre hora. Que hay que pasarlo a kilovatios, o sea, kilojoules sobre segundo, por una hora sobre 3.600 segundos. 80.000 sobre 3.600. 22.22. 22.22 kilovatios. Listo. Ya tenemos entonces cuánto es el calor en kilovatios que debe entrar a la casa. Ahora, vamos a calcular cuánto es la potencia neta que debe consumir esa bomba de calor. Sabemos que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor es igual a Q.H sobre la potencia neta. Ya tenemos Q.H, tenemos el coeficiente de desempeño que es de 2.5, así que podemos decir que la potencia neta es igual a Q.H sobre COP 22.22 entre 2.5. ¿Cuánto nos da eso? $8.88. 8.88 kilovatios. Ese entonces es la potencia necesaria para que esa bomba de calor pueda ingresar 22.22 kilovatios a la casa. Ahora, también nos están preguntando cuánto es el calor que obtiene del ambiente frío. Para eso recordemos que esto sigue siendo una máquina térmica, de tal forma de que la potencia neta es igual a QH
menos QL. Tenemos QH, tenemos W neto, podemos despejar QL. Q.L es igual a QH menos W neto. 22.22 menos 8.88. ¿Cuánto nos da QL? Ajá, 22.22 menos 8.88. ¿Cuánto da eso? Una resta sencilla. Eso no es para que se demoren tanto. $13.32 me dieron. 13.32. A mí me dio 13.34. Bueno, entre amigos, 32, 34. Está bien. Y listo. Sale el ejercicio por pintura. Y ese menos 2 grados centígrados nos lo dieron qué, papá. A jodernos. Sí, total. Traumando. Ah, Ajá. viste tú. Para más nada. El menos 2 y el 20 para nada. No servían para nada ninguno de esos datos. Qué triste, ¿ah? ¿Cómo lo engañan a uno? Esas son las cuestiones que yo digo. ¿Cómo lo engañan a Sí, uno? profe. Peor cuando lo engaña. Ganas de hacerlo perder nomás. Peor que cuando los engañaba su ex. Qué triste, ¿no? Esos datos sirven para darle sentido al ejercicio. ¿Quién fue el que dijo, uy, profesor dolió? Bueno, entonces vamos a continuar con... aquí está. Vamos a continuar ya con la temática del día de hoy para darle finalización a este curso. Vamos a hablar de lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Como ya hemos visto, la segunda ley de la termodinámica establece que no puede haber un proceso que tenga una eficiencia del 100%. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Sin embargo, eso abre la pregunta. Si no puede ser del 100%, ¿cuál es la máxima posible que puede tener una máquina térmica? ¿Cuál es la máxima eficiencia posible que puede tener una máquina térmica? Para eso, tenemos de hablar de lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Un proceso reversible es aquel proceso que por su propia naturaleza puede volver a su estado original sin ser perturbado por ninguna entidad exterior. Puede volver a su condición inicial sin ser perturbado por ninguna condición exterior u otro elemento. Mientras que un proceso irreversible es un proceso que no puede volver a su condición inicial a menos de que sea ayudado, por así decirlo, a menos que se le dé un empujoncito. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? Imaginémonos un péndulo en un lugar mágico donde no hay fricción alguna, donde no hay aire ni resistencia ni oposición al movimiento en el aire. Si yo muevo este péndulo, un espacio en el que no hay resistencia, no hay fricción, no hay nada que se oponga al movimiento de un péndulo.
Correcto. Y en la punta donde se agarra tampoco hay fricción. No hay fricción de ninguna forma, ¿cierto? Digamos que usted toma ese péndulo y lo suelta. ¿Qué va a pasar según lo que ustedes recuerdan de su física mecánica? Pues que en algún momento se quede quieto otra vez. No, no, no. Si no hay ni fricción, ni pérdida, ni nada. Eso va a seguir. Pues que va a seguir constante ahí en el mismo movimiento siempre. Va a seguir en un movimiento eterno, transformando la energía mecánica de cinética a potencial, de cinética a potencial, de cinética a potencial, de cinética a potencial. Como no hay nada que genere una pérdida de energía, el movimiento va a ser completamente infinito. Pero ahora volvemos a la realidad, donde el péndulo está agarrado de una parte que tiene fricción, hay aire común y corriente. Si yo suelto el péndulo exactamente en la misma posición, ¿qué va a pasar eventualmente? Ahí sí se va Va a parar. Ahí sí se va a parar. El primer proceso se considera un proceso reversible. El segundo proceso se considera un proceso irreversible. El primero es reversible porque el péndulo sin ayuda puede volver a su condición inicial. Mientras que el segundo, para volver a alcanzar la misma altura, hay que inyectarle energía nueva. Ahora bien, miren cómo se maneja la energía en cada uno de los casos. En el primero no hay pérdidas energéticas, mientras que en el segundo sí hay pérdidas energéticas que conlleva al colapso y a la estabilización del sistema que planteamos, es decir, a que el péndulo se quede quieto. Esa es la diferencia que hay entre un proceso reversible y un proceso irreversible. El proceso reversible es mucho más eficiente y aprovecha mejor la energía que un proceso completamente irreversible. Entonces, es posible volver un sistema a su estado original siguiendo un proceso sin importar si este es reversible o es irreversible. Los procesos reversibles en la realidad no existen, no ocurren en la naturaleza y solo son idealizaciones de procesos reales. Es decir, todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. No se conoce la existencia de ningún proceso completamente irreversible. Pero entonces se pregunta uno, ¿para qué necesito yo entonces conocer qué es un proceso irreversible si en la naturaleza no existe ningún proceso irreversible y nunca me voy a topar con uno? No existen en la naturaleza, pero matemáticamente y teóricamente sí existen. Teóricamente digo en el papel. Y esto se realiza con el fin de hacer un punto de comparación. Los dispositivos que producen trabajo, ojo, entregan el máximo trabajo y los dispositivos que consumen trabajo, como los refrigeradores, consumen el mínimo trabajo cuando se usan procesos reversibles. Esto es muy importante. Si tú eres una máquina térmica que genera trabajo y eres reversible, estás produciendo el máximo trabajo posible. Y si eres una máquina térmica que consume trabajo como un refrigerador y eres reversible, consumes el mínimo trabajo posible. Entonces, esta es la pista que nos sirve, que nos dice por qué debemos considerar los procesos reversibles. Los procesos reversibles nos sirven para un punto de comparación, para ver qué tan lejos estamos de la perfección, que nunca se va a poder alcanzar. Digamos, por ejemplo, que yo tengo una máquina térmica que tiene una eficiencia reversible, es decir, una eficiencia máxima del 70%. Y la misma máquina en la vida real tiene una eficiencia del 40%. Miren la diferencia de las eficiencias. 40 en la vida real, 70 en el reversible. ¿Nos podemos acercar al proceso reversible? Sí. Es una forma en la que podemos comparar qué tan bien estamos o qué tan bien se puede comportar una máquina. ¿Por qué? Porque tenemos espacio para mejorar. Pero ese espacio no es finito. Es decir, nunca podremos completar esa diferencia de eficiencias. Los procesos reversibles, al no existir en la naturaleza, son inalcanzables. Por muchas mejoras que le hagamos a la máquina térmica, nunca podremos alcanzar una eficiencia de una máquina completamente reversible.
Pero como ya les dije, sirven como punto de comparación. A ver qué tan bien o qué tan mal se están realizando las cosas. ¿Es claro lo que les quiero decir? Sí, profe. Claro. Perfecto. Ahora, el concepto de un proceso reversible conduce a una definición de eficiencia de segunda ley. Simplemente se las voy a mencionar, pero no la vamos a emplear aquí porque es un concepto un poco más complejo. Para procesos reales, que es el grado de aproximación, es decir, la eficiencia de la segunda ley, nos dice qué tan aproximado estamos de nuestro proceso actual a un proceso completamente reversible. Es decir, qué tan perfecto es nuestro sistema con respecto a la perfección total. Entonces, si alguna vez una persona le pregunta cuál es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica, sin tener números ni nada, lo más sensato que usted le puede decir es la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica es aquella considerándola una máquina completamente reversible. Esa es la respuesta. Ahora, No, profe, ¿puede repetir eso que digo? si alguna vez ustedes les preguntan cuál es la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica en el mundo, aparte del 100%, porque el 100% no se puede llegar, la respuesta debería ser, si no tienen números ni nada, obviamente, porque si tienen números, pues lo calculan y ya. Pero sin tener números y les presentan una máquina térmica, ustedes dicen, la eficiencia más alta que puede tener esa máquina térmica es considerando dicha máquina térmica que sea completamente reversible. ¿Cómo consideramos una máquina completamente reversible? Aquí es donde entra el señor Carnot. El señor Sade Carnot inventó una cosa que se llama el ciclo de Carnot. Planteó unas condiciones muy importantes y es que, primero, la eficiencia del ciclo de una máquina térmica depende en gran medida de cómo se ejecute cada uno de sus procesos que constituyen el ciclo. El primero es lo más claro. Si una máquina térmica tiene todos sus equipos funcionando correctamente, la eficiencia va a mejorar mucho. Eso es clarísimo. Segundo concepto, el trabajo neto y por lo tanto la eficiencia de un ciclo se puede maximizar mediante procesos que requieran la mínima cantidad de trabajo y entregan lo más posible. Es decir, mediante procesos completamente reversibles. Y tercero, las máquinas térmicas y los refrigeradores que funcionan en ciclos reversibles sirven como modelos con los cuales podemos comparar las máquinas térmicas y los refrigeradores reales. Entonces, Carnot nos plantea todas estas situaciones para decirnos que su ciclo de Carnot funciona como un elemento ideal con el que podemos hacer la comparación para cualquier máquina térmica y considerarla completamente reversible. ¿Cómo hacemos eso? Carnot creó su ciclo y en su ciclo hipotéticamente creó una máquina. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se denomina la máquina térmica de Carnot. Este ciclo se compone de 4 procesos. Recordemos lo que es un ciclo. Un ciclo es un proceso o un conjunto de procesos cuyo comienzo es el mismo final. Entonces, este ciclo se compone principalmente de 4 procesos reversibles, 2 procesos isotérmicos a temperatura constante, 2 procesos adiabáticos, es decir, sin transferencia de calor. Vamos a hablar teóricamente de lo que consiste el ciclo de Carnot. ¿Qué consideraciones hizo Carnot dentro de su ciclo? Para esto, todos imagínense un sistema conformado por un gas, es decir, tenemos un gas que se encuentra contenido en un cilindro émbolo. Y este tiene la capacidad de volverse adiabático, es decir, de evitar la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Todo bien? Claro, bro. Perfecto. Empecemos a hablar o a analizar cómo funciona el ciclo de Carnot. El primer proceso dentro del ciclo de Carnot consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado inicial 1 a un estado 2.
mediante una expansión isotérmica reversible. Expansión isotérmica reversible. ¿En qué consiste la expansión isotérmica reversible? Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo funcionaría el ciclo de Carnot. Tenemos un cilindro émbolo donde hay un gas que está a una temperatura TH. Es decir, el gas se encuentra a la misma temperatura que la fuente de energía. Como el gas está caliente, la tendencia de un gas que se encuentra presionado y caliente es a expandirse. Este gas va a tender a expandirse desde la condición 1 hacia la condición 2. Cuando un gas se expande, empieza a disminuir su temperatura. Para que esta temperatura se mantenga constante, es decir, para que sea un proceso isotérmico, tiene que existir una transferencia de calor. Esa transferencia de calor se denomina QH, o el calor de alta temperatura. De esta forma, hay una expansión a temperatura constante pasando del estado 1 al estado 2. ¿Bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Bueno, proseguimos. Ahora, vamos al segundo proceso. El segundo proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 2 a un estado 3, mediante una expansión adiabática reversible. Ahora, la cabeza del cilindro se aísla de tal forma de que deje de estar en contacto con la fuente de energía, pero el gas sigue a una alta temperatura, es decir, sigue a TH. Es decir, él va a querer seguir expandiéndose. Pero como ya no hay transferencia de calor, va a haber una disminución de la temperatura. Por este efecto de la expansión, hay una disminución de la temperatura hasta llegar desde un estado 2 hacia un estado 3. A esto se le conoce como expansión adiabática reversible. Expansión porque obviamente el gas se está expandiendo, adiabática porque hay un aislamiento que no permite la transferencia de calor, y reversible porque estamos hablando de un proceso completamente reversible que se puede retornar nuevamente a su condición inicial. ¿Vale? Vale. Perfecto. Vamos al tercer proceso. El tercer proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 3 a un estado 4 mediante una compresión isotérmica reversible. Se abre nuevamente el sistema de tal forma de que esté en contacto con un sumidero de energía TL y se empieza a comprimir el gas hasta pasar de un estado 3 a un estado 4. Cuando nosotros comprimimos un gas, el gas tiende a aumentar la temperatura. Pero como está en contacto con el sumidero, al momento de intentar aumentarse la temperatura, va a existir transferencia de calor. Esa transferencia de calor que ocurre desde el gas a temperatura constante hacia el sumidero de energía se denomina Q sub L. Y de esta forma se logra una compresión isotérmica reversible, porque se da a temperatura constante. Y finalmente, el cuarto proceso, se sella nuevamente el aislamiento y consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 4 al estado inicial mediante una compresión adiabática reversible. Se aísla nuevamente el sistema, se sigue comprimiendo el gas de tal forma de que como no hay transferencia de calor, este se empieza a calentar hasta pasar desde TL hacia TH, pasando de un estado 4 hacia un estado inicial 1. Y luego este ciclo se repite y se repite infinitamente. A esto se le conoce como el ciclo de Carnot.
Un ciclo que permite representar de forma reversible cualquier máquina térmica. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Claro, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama PV para un gas. Detállenla, revísenla. Podemos continuar. Todo lo que les acabo de decir está representado en esta figura. Vale. Ahora, gracias a esta máquina térmica, Carnot planteó dos principios principales. Primero, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Es decir, tenemos dos máquinas térmicas, una máquina hipotética completamente reversible, y una máquina irreversible, es decir, una máquina térmica común. Las dos hacen lo mismo, pero la máquina térmica reversible siempre va a tener mayor eficiencia que la irreversible. Siempre. Segundo, las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Esto, pues la matemática de esto detrás es bastante compleja. Para evitarnos toda esa matemática, nos lleva a esta conclusión. Que la relación de transferencia de calor del depósito de alta temperatura y el depósito de baja temperatura es igual a las relaciones que hay entre sus temperaturas absolutas cuando estamos hablando de un proceso reversible. Es decir, sí y solo sí es una máquina reversible. Es decir, QH sobre QL es igual a TH sobre TL, sí y solo sí es una máquina reversible. Ojo, QH sobre QL es igual a TH sobre TL, pero QH no es igual a TH y QL no es igual a TL. Es la relación QH-QL que es igual a la relación TH-TL. Donde TH y TL son temperaturas en escala absoluta. Eso es lo que plantea Carnot en esta situación. Bajo estos principios de Carnot, las máquinas térmicas pueden ser evaluadas como máquinas térmicas de Carnot. Previamente habíamos establecido que esta era una de las definiciones para la eficiencia de una máquina térmica. Si utilizamos la definición que nos plantea Carnot, que QH sobre QL es igual a TH sobre TL, reemplazando en esta expresión podemos tener que para una máquina reversible, la máxima eficiencia posible de esa máquina térmica será 1 menos TL sobre TH. Y esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre los depósitos de energía térmica a temperaturas TL y TH. La máxima posible. Toda máquina térmica que supere esta eficiencia, la eficiencia de Carnot, es una máquina térmica imposible. O sea, no puede existir en la naturaleza. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. La primera es una máquina térmica reversible, porque tiene la máxima eficiencia posible entre esos dos focos. La segunda es una máquina térmica irreversible, porque su eficiencia puede ser cualquiera que sea menor a la máquina térmica reversible. Y la tercera es una máquina térmica imposible, porque tiene una eficiencia mayor que la máxima posible, que es la de la máquina térmica reversible. ¿Es claro esto?
claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Más o menos, profe, podría repetir. Esto se resuelve mucho más fácil haciendo ejercicio. Vamos para eso. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Ya verán que se resuelve mucho más fácil. Simplemente, considerando una máquina térmica que sea reversible, la eficiencia que tenga esta máquina térmica es la máxima posible. Nada la puede superar. ¿Alguien que lea el enunciado? Una máquina térmica de Carnot, como lo mostraba en la figura, recibe 500 kJ de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine A, la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot, B, la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Perfecto. Vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. Vamos a llevarnos esta imagen que tiene toda la información que necesitamos. Listo. Aquí tenemos la imagen de nuestra máquina térmica. Un momento, que por alguna razón no me salen. Qué extraño, no me sale en la tablet, pero bueno, no importa. Tenemos esta máquina térmica que nos está diciendo que tenemos un depósito de alta temperatura ATH a 652 grados Celsius. TH es igual a 652 grados Celsius. Nos está diciendo que QH es igual a 500 kilojoule. Y que TL es igual a 30 grados Celsius. Ahora, esto sigue siendo una máquina térmica normal. Simplemente, en este caso, la eficiencia que tiene esta máquina térmica es una eficiencia reversible, es decir, la máxima posible entre esta fuente de alta temperatura y este sumidero de baja temperatura. Es la máxima posible que puede haber en estas condiciones. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la eficiencia de esa máquina térmica? Para eso tenemos que utilizar la relación QH sobre QL es igual a TH sobre TL. Si sabemos que para una máquina térmica la eficiencia es igual a 1 menos QL sobre QH, reemplazando esta relación en esta ecuación, podemos decir que la eficiencia es igual a 1 menos TL sobre TH. Esta es la fórmula para el cálculo de cualquier máquina térmica reversible, es decir, cualquier máquina térmica de Carnot. Lo importante es que estas temperaturas tienen que estar en escala absoluta, es decir, para el sistema inglés en Rankine, para el sistema internacional en Kelvin. Es decir, necesitamos pasar 652 grados Celsius a Kelvin, es decir, más 273.15. ¿Cuánto nos da eso? $652 más 273.15. $925.15.
925.15 grados Celsius. Y 30 más 273.15 debe ser 303.15. Esto no es grados Celsius, esto es Kelvin. Y esto debería ser Kelvin. Teniendo esas temperaturas, podemos calcular la eficiencia de esta máquina térmica. La eficiencia es igual a 1 menos 303.15 Kelvin sobre 925.15 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. ¿Cuánto nos da eso? 1 menos 303.15 sobre 925.15. Ajá, ¿cuánto les dio? $0.67. 0.67 ¿qué? 23. 23, Dale. 23. Es decir, que esta máquina térmica tiene una eficiencia de Carnot de 67.23%. ¿Qué más nos preguntaban en el ejercicio? La cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. O sea que ahora nos están preguntando cuánto es Q sub L. Q sub L es muy fácil. Utilizamos esta relación que tenemos aquí. QH sobre Q sub L es igual a TH sobre TL. Ojo, nuevamente, esta relación solo es para máquinas térmicas completamente reversibles. De aquí despejamos QL. QL es igual a QH, que multiplica a TL sobre TH. Ya tenemos QH, que el ejercicio nos lo da, que es 500. Tenemos TL y tenemos TH. 500 por 303.15 sobre 925.15. 163.8273. 163.8273, 8273. o sea, 83 kilojoule. Listo. Breve, ¿no? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Entonces, ahora veamos esta gráfica que está aquí. Y esto nos permite ver más o hablar más de lo que es la calidad de la energía. Recordemos la frase que vimos al comienzo, ayer,
más de la energía térmica de alta temperatura se puede convertir en trabajo. Por lo tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la calidad de la energía. Esta es una gráfica. En esta parte superior del eje está la temperatura del depósito de alta temperatura que la estamos cambiando. Suponiendo que esta es una máquina térmica completamente reversible, ¿cierto? A medida que yo aumento la temperatura, vean que la eficiencia de esta máquina térmica aumenta. Es decir, la eficiencia de Carnot aumenta. Quiere decir que tengo más trabajo o más oportunidad de aprovechar más energía a medida de que hay una diferencia mayor de temperatura entre el depósito de alta temperatura y el depósito de baja temperatura. Miren cómo va aumentando la eficiencia y miren cómo va aumentando la potencia generada. Entonces eso es supremamente importante cuando estamos hablando de máquinas térmicas. El factor temperatura es supremamente importante. Y recordemos que en las máquinas térmicas, la potencia generada por una máquina térmica reversible es la máxima posible. Es decir, que si a usted en un ejercicio le están preguntando cuál es la máxima eficiencia térmica que puede tener esta máquina térmica, es la reversible. Y usted hace todo el procedimiento utilizando las relaciones de Carnot. Y listo, sale para pintura. El trabajo es una forma de la energía más valiosa, por eso hablamos de la calidad. Ya que el calor puede transformarse, el trabajo puede transformarse 100% en calor. Véase una resistencia térmica. Una resistencia térmica le llega a trabajo eléctrico y todo se convierte básicamente en calor. Pero todo el calor o no todo el calor puede transformarse en trabajo. Ahora, se sabe que la cantidad de la energía se conserva. Lo que no se conserva es la calidad. Yo tengo que mantener, si yo quiero seguir aprovechando mi fuente de energía, a esa temperatura que yo necesito. No existe un principio de conservación de la calidad de la energía. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a que una unidad de energía de alta calidad puede ser más valiosa que 3 unidades de energía de menor calidad. Es el ejemplo de los amigos. Aquí hay Andy y Wendy. Como puede ser Andy y Wendy, pueden ser Lucho y Brian. Pueden ser cualquiera de aquí. Andy tiene 10 amigos. Un día se enfermó de COVID y nadie nunca la llamó, nadie supo de ella y se murió. Y Wendy un día le dio una gripita normal, no fue COVID ni nada. Y su mejor y único amigo fue a su casa, le llevó comidita, le llevó sopa, estuvo con ella, vio Netflix, pasaron la tarde juntos, cuidándola mientras Wendy estaba enferma. ¿Quién tiene mejor amigos? ¿Andy o Wendy? Wendy. ¿Por qué? Porque a pesar de que Andy tiene cantidad, Wendy tiene Calidad también. correcto. Tiene Netflix. Y tiene Netflix. Seguramente Andy no tenía Netflix o nunca le dio la contraseña a nadie. ¿Vale? Ahora, ya para terminar con la parte de refrigeradores. Nuevamente, profe, otra vez refrigeradores. Sí, porque así como hay un referente teórico para el máximo posible de una máquina térmica, también hay un referente teórico para un refrigerador y una bomba de calor. Este referente teórico es el refrigerador y bomba de calor de Carnot. Un refrigerador o una bomba de calor de Carnot que opera en un ciclo inverso de Carnot, es decir, ya no va en los procesos de proceso 1-2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1, sino que va invertido. El proceso sería, el orden sería 1-4, 4-3, 3-2 y 2-1. A eso se le llama el ciclo inverso de Carnot. Y un ciclo inverso de Carnot funciona como un refrigerador o una bomba de calor de Carnot. Funciona exactamente bajo las mismas relaciones, ¿cierto? Y los coeficientes de desempeño se calculan de la misma forma.
Sin embargo, recordemos la relación QH sobre QL es igual a TH sobre TL. Bajo esta premisa, el coeficiente de desempeño para un refrigerador y una bomba de calor se pueden calcular de esta forma. Anoten las ecuaciones que son derivadas de las que ya vimos previamente de los refrigeradores y bombas de calor. ¿Qué representan estos coeficientes de desempeño? Estos coeficientes de desempeño son los más altos que puede tener un refrigerador o una bomba de calor que opera entre los límites de temperatura TL y TH. Es decir, ningún refrigerador operando bajo una fuente TL y un sumidero TL y una fuente TH puede superar este coeficiente de desempeño. Es el máximo teórico posible para todo refrigerador y para toda bomba de calor. Cualquiera por encima es un refrigerador imposible o una bomba de calor imposible. Cualquiera con el mismo valor es un refrigerador o bomba de calor de Carnot y cualquiera por debajo es un refrigerador o bomba de calor irreversible. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y muchachos, este es el último ejercicio del curso, imagínense. Alguien, por favor, que lo lea con ánimo. Un refrigerador debe quitar calor del espacio enfriado a razón de 300 kJ sobre minuto para mantener su temperatura a 8 grados Celsius. Si el aire que rodea el refrigerador está a 25 grados Celsius, determine la entrada mínima de potencia que se necesita para este refrigerador. Si nos están hablando de entrada mínima de potencia, nos están hablando de que esto es un refrigerador de Carnot. Listo. Vamos al tablero. Tenemos que, según el dibujo, TL es menos 8 grados Celsius. Menos 8 grados Celsius. Y TH es igual, la cocina estaba a 4, a 25 grados Celsius. Perfecto. Nos dice que transfiere calor el QL a 300 kJ por minuto. A 300 kJ por minuto. Entonces hay que empezar a jugar con las unidades. Hay que pasar estos menos 8 grados Celsius a Kelvin, sumándole 273.15. Menos 8 más 273.15. 165.15. 265.15 Kelvin. 15. Y 25 más 273.15. 298.15. 298.15 Kelvin. Ahora el Q sub L hay que pasarlo a kilovatios por un minuto, que son 60 segundos. Minuto con minuto se va. 300 entre 60. 5 kilovatios. Perfecto. ¿Qué nos piden? Primero, determine la entrada mínima de potencia que se necesita para este refrigerador. OH, ¿no? No, la entrada mínima de potencia es el W neto. Para eso necesitamos hallar el coeficiente de desempeño de este refrigerador. El coeficiente de desempeño de un refrigerador de Carnot es igual a 1 menos TH sobre TL
menos 1. Es decir, 1 sobre 298.15 Kelvin sobre 265.15 Kelvin menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Kelvin con Kelvin se va. Por favor, dígame cuánto es la respuesta. 8. 8 cerrado. 8.03. 8.03. Este es el coeficiente de desempeño de este refrigerador. Es el máximo posible, puesto que es un refrigerador de Carnot. Ahora, después de hallar el coeficiente de desempeño, necesitamos hallar la entrada mínima de potencia. La entrada mínima de potencia se calcula utilizando el mismo coeficiente de desempeño. Recordemos que esto sigue siendo una máquina térmica. Como esto sigue siendo una máquina térmica, sigue cumpliendo la condición de que para un refrigerador, esto es igual a Q sub H, perdón, a Q sub L, es que Q sub H, a Q sub L sobre W neto. Tenemos, el coeficiente de desempeño, tenemos Q sub L, podemos despejar W neto. La potencia neta es igual a Q.L sobre el coeficiente de desempeño del refrigerador, que es 8.03. Cinco entre 8.03. ¿Cuánto nos da? 0.6226. Es igual a 0.6226 kilovatios. Perfecto. Quiere decir que todo refrigerador en estos focos de temperatura, ¿cierto?, va a tener un coeficiente de desempeño máximo de 8.03. Y para poder sacar 300 kJ por minuto, necesita consumir 0.6226 kilovatios. Que, como es un refrigerador completamente reversible, es la mínima potencia que puede consumir este refrigerador. La mínima. Cuando estamos hablando de refrigeradores y de bombas de calor, es la mínima potencia. Cuando hablamos de máquinas térmicas de Carnot, es la máxima potencia generada. ¿Listo? Preguntas, dudas, más preguntas, más dudas. No hay ni dudas, ni preguntas, ni nada. Nadita de nada. En el examen se las digo. Exacto. Perfecto. Yo tengo esperanzas de que los ejercicios del examen estén igual de complicados. Perfecto. Claro que sí. Ahora, les voy a dar una tanda de ejercicios para que ustedes practiquen. Profe, ¿puede un momentico el ejercicio ya que tenía antes? ¿El resuelto? Sí, ¿O el sí. enunciado? No, el resuelto.
Este. Sí. Listo, profe. Perfecto. Ahora les voy a dejar, estos ejercicios son para que los practiquen durante el transcurso de la semana. Recuerden que el día lunes es el quiz y les llegará el taller. Esto es simplemente para practicar. Aquí hay de todo. Primer ejercicio. Cualquier duda que tengan de estos ejercicios pueden consultarme sin ningún problema. Bueno. Bueno, Ese es el segundo. No, este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. El secreto de esto, de este ejercicio, es que este esquema que está aquí, esto es la máquina térmica. Este es el QA, lo de arriba es el QH y lo de abajo es el QL. ¿Cómo calculan los calores? Utilizando lo que aprendimos en el segundo corte del sistema abierto. El evaporador entra el fluido a 100 kilopascales y 0.2 de calidad. Y sale a 100 kilopascales y menos 26 grados Celsius. ¿Qué calor hubo que añadir al evaporador para que esto ocurra? Y ese será su Q sub L. Hay que hacer entre el evaporador, entrada y salida, un balance de primera ley. Y el tercero. Recuerden subir la clase lo más pronto posible, yo, profesor. Por si hay alguna Voy a- duda, voy a el ejercicio tratar de- anterior no lo entienda. Voy a tratar Ahí de veo. subirla ahorita después de que se bueno. Todo bien. Estoy en un lugar que tiene un internet mamadísimo, entonces. Listo. Estos son los ejercicios. Ya podemos dejar de grabar.